Estoy en el Acuario Michín de Puebla con mi querido amigo Jorge, director técnico de aquí del Acuario Michín. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Muy bien, aquí trabajando como todos los días. ¿Qué hacemos aquí, Jorge? Explícale a la gente. Bueno, básicamente vamos a hacer unos ejercicios de buceo para que después podamos meterte a bucear con los tiburones. Vamos a bucear con tiburones. Lo que más me preocupa aquí adentro, en la cuarentena, aquí no hay ese líquido que marca cuando te haces pipí dentro del agua. ¿Deberíamos echarle? No. Bueno, pues ya estamos listos. En un 2x3 esto es rápido. Sí. Amigos, tenemos un problema. No me cierra. No me cierra el cinturón de los plomos. Y estamos viendo a ver qué hacemos. Tuvimos otro problema con el neopreno. Ah, sí. No me quedó. También déjenme decirles que con trabajos se lo puso él, ¿eh? No crean que. Pues amigos, ya estamos listos. Estamos preparados. ¿Pasé, maestro, la prueba? Sí, pasaste. Con poquito de panzazo. ¿Con un 7.5? 7. ¿7? Me quitas el punto 5. Está bien. Entonces creo que con esto ya, maestro. Con esto ya estamos listos para los tiburones. Ya sentí lo que sienten los peces cuando los metes en cuarentena con cobre. ¿Ya? Tengo limpiecita la nariz. Ah, sí. El agua salada tiende a limpiar. Pues mañana la inmersión con tiburón. Así es que no se la vayan a perder. Ok amigos, bienvenidos a este nuevo video. Pues es la continuación de lo que ustedes ya vieron, de la capacitación que me dieron allá en el fondo. Está la cuarentena. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es una inmersión muy profunda aquí con las rayas. Claro que sí. Hasta las rodillas. Sí. El agua prácticamente nos va a llegar a las rodillas. A ver, les voy a explicar rápidamente. Se implementó una nueva dinámica aquí en el Acuario Michín. Estamos trabajando para implementarla Ok. y ya poderla ofrecer a los visitantes. Que consta de... Que consta de meterse al estanque de las rayas. Tenemos un como escaloncito, un desnivel en el agua. La idea es que la gente se siente ahí y las rayas se empiezan a acercar. Ok. Entonces es una interacción un poquito más de lleno con las rayas. Y pues creo que es algo que a la gente le va a gustar porque no lo puedes hacer en ningún lado. Entonces yo voy a ser como quien dice el primero, el que va a inaugurar esta... Exacto. Y lo que sí implementaron ya es alimentarlas. Alimentarlas. Cualquier exacto. público, cualquier persona que venga aquí puede alimentar a las rayas. Exacto, tenemos horarios de alimentación, vendemos un botecito de alimento en 50 pesos y la gente le da de comer con la mano a la raya. Tenemos ciertos horarios. El que más, ahora sí que en el que más tenemos fluencia de gente es en el horario de la tarde, de 4 a 5 de la tarde.
y en la mañana es de 12 a 1. Entonces ahí es donde ofrecemos esta interacción de darles de comer a las rayas. Ha tenido muy buena aceptación, a la gente le gusta mucho. Es algo que ahora sí que no en todos lados lo pueden hacer. Y pues sí, a la gente le está gustando mucho. Entonces eso ya está implementado, darles de comer. Pero esto que vamos a hacer ahorita, mi querido Jorge y yo, es algo que se está puliendo, se está trabajando. Exacto. Y hoy vamos a ser los primeros en empezar a pulir eso. Exacto. Y después de esto, vamos para acá, miren. A este lugar estamos tras bambalinas del acuario principal, o sea, del tiburonario. ¿Qué me vas a poner a hacer hoy? Porque déjame te digo que me tienes todo moreteado. El día de hoy vamos a limpiar el tiburonario, una parte del tiburonario, para que también vean lo que conlleva el mantenimiento de un tanque de este tamaño. Nos tenemos que meter al tanque, cepillarlo y pues limpiar donde haya crecimiento de alga, todos los lugares que lo requieran. Y pues no es lo mismo que te lo platiquen a que uno lo haga. Yo no puedo creer que lo voy a hacer, la verdad, muchas gracias. Ahora sí tengo nervio. Los tiburones dices que no se les va a antojar mi lonjita. No, tenemos normas de seguridad para que sea un buceo seguro. Perfecto, pues ahí están las líneas de alimentación del oxígeno y pues vamos a los vestidores. Y por supuesto, como en el video anterior, a ver si ahora sí me sale el giro. Hoy va a ser más difícil porque me duele todo el cuerpo de la capacitación de ayer, pero vamos a intentarlo. 1, 2, 3. Listo, amigos, ya estamos aquí. Y ahora miren, como charro, traigo mis botitas para no resbalarme. Aquí abajo hay un pequeño desnivel. Exacto. Y aquí tenemos al buen Jorge. A ver, me voy metiendo poco a poco. Ahora sí, explícame, Jorge, ¿qué vamos a hacer? Mira, la idea de aquí es lo que estamos trabajando. Ajá. Que la gente se siente en este escalón y las rayas se van a ir acercando. Digo, las van a poder tocar de la parte de la cabeza con mucho cuidado. Estas rayas, como todos saben, las rayas tienen un aguijón en la base de la cola. Sí. Nosotros cada cierto tiempo tenemos que hacer una biometría, que es básicamente pesar a los animales para sacar la biomasa del tanque, y nosotros aprovechamos esa biometría para hacer el corte del aguijón. El aguijón es como una uña, les vuelve a crecer, entonces cada cierto tiempo nosotros tenemos que hacer eso, para obviamente que sea más seguro, y aparte pues con eso tenemos el control del peso de las rayas para saber cuánta comida es la que le podemos ofrecer. Ok. Ahora, ¿qué procede? ¿Qué hacemos? Bueno, ahorita nosotros vamos a estar aquí. Ahora, como ves, ahorita las rayas como que se espantaron un poquito. Ahorita las vamos a traer con un poquito de comida. Y mientras vamos a ver lo de la alimentación con rayas, que va a ser tu familia. ¿Sale? Que es básicamente, les vamos a dar un botecito con alimento. Toman una porción de alimento con el puño, lo meten aquí y simplemente meten el puño al agua y las rayas se van a acercar y lo van a succionar. Ok. Esto es completamente seguro. La forma del puñito es precisamente para evitar alguna mordida o algo, porque si meten la mano con los dedos así, sí les pudiera llegar a morder. No te hacen daño, es como un pellizcón, pero aún así pues no es lo adecuado. Entonces, con el puñito cerrado no hay problema. Sale. Está muy resbaloso. Tiene que ser muy liso para que las rayas no se lastimen. La piel, las rayas las tienen muy sensible, entonces tiene que ser muy liso el piso para evitar lastimaduras.
Bien, ahora vamos a intentarlo. Bueno, vas a intentarlo. Sí, esto es parte de lo que estamos trabajando, porque las rayas no están acostumbradas a tener a una persona dentro del agua. Cuando hacemos la limpieza, pues obviamente saben que no se acercan. Entonces lo que estamos trabajando con ellas es que cuando la gente esté sentada en este borde, ellas se acerquen sin ningún miedo. Entonces esto es el proceso que tenemos que llevar hasta que las rayas se acostumbren a la gente, para que ahora sí que puedan acercarse y que la gente las pueda tocar desde aquí adentro. Ok. Entonces vamos a ver si se acercan un poquito. En este proceso, este tipo de manejos con las rayas, necesitamos que una lo empiece a hacer y las demás por imitación van a empezar a hacer ese mismo comportamiento. Mira, pásame una para que veas. Ahorita vas a ver. Ay, ¿a poco sí? Ay, vas a ver. Yo me comunico con ellos, ¿sí sabías? Ay, Aquaman. Ok, amigos, pues ya estamos aquí en lo que me acaba de explicar Jorge, que esto es el área de reposo de los buzos, y vamos a empezar a preparar las pesas, los plomos,